Muy buenas noches, familias. Dios les bendiga. Una vez más tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de estas redes sociales. Qué alegría, qué felicidad volver a saber de ustedes que están conectados con nosotros, que estamos compartiendo la palabra del Señor nuestro Dios, que apartamos ahora un tiempo 2 veces a la semana y el domingo a las 9:30 de la mañana. Bienvenidos todos ustedes y estoy seguro que hoy el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado y ha escuchado también nuestras oraciones. También es un tiempo para darle gracias al Señor nuestro Dios, darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordando, hermanos, que Él nos hizo y no a nosotros mismos nos hicimos, sino que Él nos creó, nos formó para su gloria. Y es una bendición poder hoy deleitarnos en su palabra, en el Señor nuestro Dios y estar con cada uno de ustedes. Llegando a la distancia, así es de que por favor envíenos sus saludos a través del Facebook, a través de WhatsApp. Y bueno, es un gusto saber que ustedes están conectados, que ustedes se conectan con nosotros, que están recibiendo la palabra del Señor nuestro Dios. Eso es algo maravilloso, algo poderoso en el Señor. Estas son nuestras noches de altar familiar, dándole gracias a Dios por un día más de vida, hermano, alegres, contentos en el Señor nuestro Dios, sabiendo que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a dejarles con mi esposa para que nos dé la bienvenida también y podamos leer la palabra del Señor, orar y entrar de una vez en este altar familiar, dándole honra y gloria al Señor, sin antes pedirle, por favor, que invite a alguien. Hay tiempo de invitar a alguien, hay tiempo de transmitirle o compartirle el enlace, hay tiempo de decirle, venga, vamos a oír la palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que les animo para que lo podamos hacer. Bendiciones y vamos entonces a disponer nuestro corazón. Bendiciones para todos, muy contentos de poder estar nuevamente reunidos con cada uno de ustedes, aún a la distancia, pero gracias por estar ahí conectados. Muchas bendiciones para aquellas personas que se encuentran no solamente en Zipaquirá, sino allí, mi familia en Bucaramanga, para aquellos que están desde Barrancabermeja, desde Cali, bueno, desde cada lugar de nuestra patria, de Medellín, de diferentes rincones de nuestra patria. Queremos darle gracias a nuestro Dios porque ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado y bueno, con sol o con lluvia estamos bendecidos, amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a ir a el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a estar desde el versículo 20. Dice versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y podemos decir un fuerte amén. En estos 4 versículos o 5 nos está hablando el apóstol Pablo y está hablando a cristianos, o sea, nos está hablando a cada uno de nosotros. Y Pablo está hablando acerca del caminar como creyentes en Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra manera de caminar? ¿Cómo debemos practicar esta nueva vida en Cristo cada día? Nos dice a cada uno de nosotros que debemos, dice el versículo 22, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto quiere decir que nosotros debemos
decirle al Espíritu Santo que cada día trabaje en ese ser interior, allí en ese de hombre viejo, puede decirse, viejo hombre. Y es allí donde nosotros debemos permitir, dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor quiere que nosotros le permitamos que renueve nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque si cambiamos o permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, entonces dice el versículo 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, si nosotros permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nos renueve nuestra manera de pensar, cambiarán nuestras actitudes. Y como hijos de Dios, nosotros debemos mantener siempre una actitud correcta en todo tiempo. Aún esté en las circunstancias difíciles, nuestra actitud siempre debe ser la mejor. Así es que les invito a que bajo esta palabra coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Dios, bendigamos este tiempo, la palabra que Él trae para nosotros y despojémonos de todo pensamiento, de toda carga, de todo obstáculo y pensemos que debemos conectarnos y permitir alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Señor, hoy queremos darte gracias nuevamente por este día que nos has regalado. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que ministras cada uno de nuestros corazones, Padre, desde el más chico hasta el más adulto, Padre Santo. Oramos creyendo, Señor, que tú cada día quieres lo mejor para nuestras vidas. Por eso hoy te pedimos, Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos a renovar nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Señor, todo aquel viejo hombre. Solo Espíritu de Dios tú lo puedes hacer. Despójanos, Señor, de aquellas cosas que aún están en nuestra vida. Allí, Señor, en nuestro interior. Despójanos, Señor, de todas aquellas cosas, Padre, que aún nosotros sabemos que están ahí dentro, pero Señor, que tal vez no queremos que tú las saques si no estamos amañados con ellas. Y como dice tu palabra, Señor, Pablo nos exhorta en esta noche, Señor, que debemos andar en esa nueva vida en Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos pidiendo que renueves nuestra manera de pensar, porque solo así, Señor, tú podrás ayudarnos a cambiar aquellas actitudes que no debemos tener. Precioso Espíritu Santo, bendice la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor. Bendice la vida de cada uno de los niños, Señor, que están aquí presentes, cada uno de los adolescentes, de los jóvenes. Y ayúdanos, Señor, para que podamos poner esta palabra por obra, bendito Dios. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos la palabra que tú traes para cada uno de nosotros, Señor, porque es la palabra la que nos cambia, es la palabra la que nos transforma. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que nos hablas, pero también ayúdanos, Señor, para no ser tan solo oidores, sino hacedores de esta palabra. Padre, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos unirnos, Señor, con los ángeles del cielo para alabar y bendecir tu nombre. Señor, vamos a cantar con la música del cielo y vamos a expresarte, Señor, nuestra mejor, Señor, Padre, la mejor actitud que podamos tener ahorita, Señor, alabando tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy.
eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, amamos todo de ti. Hoy los cielos y la tierra se rinden ante tu presencia. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien. Vamos, dilo. Tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, dilo, Señor, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Sí. Vamos a cantar, todos alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, hoy cantamos alegres, nos unimos con los ángeles del cielo para adorarte, para exaltarte, Señor, con júbilo, con gozo y con alegría. Vamos, levanta tu voz y dile una vez más. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, todos alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos. ¿Para qué? Para exaltar tu nombre. Bienvenidos nuevamente esta noche a Altares Familiares, a todas las familias que hoy se conectan con nosotros, a la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá Vida Abundante, a todos los amigos, a todas las familias de las diferentes ciudades y hasta países que nos siguen a través de la red social de esta plataforma de Facebook, dándole gracias al Señor nuestro Dios por tener vida, por estar bendecidos en las manos del Señor nuestro Dios, por guardar nuestra
familia. Yo quiero invitarle antes de ir a la palabra del Señor que oremos y le pidamos al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, pero también quiero pedirle que hagamos una oración muy especial hoy por Colombia. Que Dios bendiga nuestra nación, nuestro país, bendiga a nuestros gobernantes y autoridades para que les dé sabiduría, para que el Señor los guíe y pueda también guiar esta nación. Al alcalde, usted que está en su ciudad, ore por su gobernador, por su alcalde, ore por ellos, dígale, Padre, bendiga a estos hombres, dale sabiduría, así no te conozcan, Señor, ilumínalos, Padre, y que su corazón también llegue a poder aceptar y recibir a Jesús en su corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu presencia, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar una vez más conectados a través de la plataforma de Facebook, Señor, y los que se van a conectar luego en YouTube, y donde va a llegar esta transmisión y esta palabra, los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que en esta noche nos bendiga, nos hable a través de tu palabra, obres a través de ella, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Hoy bendecimos cada familia que está conectada, pero también, Señor, queremos pedirte por Colombia. Señor, queremos pedirte por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes. Dios, guarda nuestra ciudad, guarda, Señor, nuestra nación, guarda, Padre, nuestros gobernantes, dale sabiduría en el nombre de Jesús en este tiempo. Dios, para que ellos puedan guiarnos, para que ellos puedan direccionar, Señor, el país. No es un tiempo fácil y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas ayudándonos y seas bendiciéndonos y seas guardando y seas protegiendo. Padre, oramos por las personas enfermas, declarando sanidad sobre sus vidas, sobre sus huesos, Dios mío. Aquellos que están en una UCI, en cuidados intensivos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, levanta a tus hijos, levanta a tus siervos, levanta, Señor, tu pueblo, Dios del cielo y de la tierra. Aquellos, Señor, que han sido contagiados quizás por esta enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, pero también por otras, Señor, en sus cuerpos, en su mente, en su alma, en el nombre de Cristo Jesús, todo dolor en esa espalda se va. En esas extremidades, en el nombre de Jesús. Hay una persona que está siendo sanada en el cuello, tiene un dolor profundo en el cuello y en el nombre de Jesús declaramos sanidad por el poder de la palabra en Cristo nuestro Señor. Recibe este milagro en el nombre de Jesús. Aquellas personas, Padre, oramos que han pasado hojas de vida y, Señor, están sin trabajo. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos para que se le abran puertas de trabajo, puertas de oportunidades. En el nombre de Jesús bendecimos esas hojas de vida. Bendecimos esas hojas, Señor, para que sean abiertas las puertas de trabajo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que van a ser llamados, que va a haber una oportunidad de trabajo en el nombre de Cristo Jesús, de provisión de parte tuya. En el nombre de Jesús no tengas temor, no tengas miedo. El Señor dice, he aquí yo estoy contigo todos los días y no temerás. No debes temer a cualquier situación en su vida. En el nombre de Jesús hoy declaramos paz sobre su mente, sobre su corazón. Y declaramos que el poder de Dios toca su vida en esta preciosa noche. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien, todavía es hora. Estamos a tiempo de que usted comparta el enlace para que más personas se conecten. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y usted tiene una Biblia y la puede abrir y tener su agenda de notas para que vaya conmigo a la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 4. El apóstol Santiago, capítulo número 4. Santiago es llamado el profeta
del Nuevo Testamento, ¿no? Y coloca varios temas que son importantes para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Santiago capítulo número 4. Y vamos a leer varios versículos, por eso le pido el favor que no se disperse de la lectura de la palabra del Señor nuestro Dios. Vamos a leer el capítulo 4, el capítulo 5, del versículo 1 al 6. Todo el capítulo 4, el capítulo 5 y el versículo 6. No se asuste, no es el Salmo 119 de la Biblia, solo tiene 17 versículos Santiago 4 y 6 versículos de Santiago 5. Vamos a leer 23 versículos, pero vamos a permitir que Dios nos hable, vamos a profundizar en la palabra. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar, hoy Dios nos va a ministrar y nos va a bendecir. Así es de que vamos a la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Pregunta Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros placeres o deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos, ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal, el salario de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Amén y amén. Cuando nosotros estudiamos estos versículos a profundidad de lo que Dios está hablando a través del apóstol Santiago, es un llamado a que los creyentes, los hijos de Dios, entonces cambien o mejoren sus actitudes, mejoren sus actitudes. Ese es el llamado, ese es el pedido de Dios que hace para nuestras vidas a través de la epístola de Santiago. Todos estos capítulos hablan de mejorar nuestras actitudes, las actitudes de un creyente, de un cristiano. Ahora, cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de valores, estamos hablando de comportamiento, de conductas, de maneras de ser y también de parecer, maneras de obrar, maneras de actuar, maneras de comportarnos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, aprovechando este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, podamos reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Ese es el propósito de esta predicación. Ese es el propósito de esta enseñanza. Ayúdame, Señor, a cambiar, a mejorar mis actitudes, que yo las pueda mejorar o cambiar. Si las tengo que cambiar, que el Señor me las cambie. Pero si debo mejorarlas, entonces el Señor me hable para mejorarles. Recuerde que el apóstol Santiago hablaba a todos aquellos dispersos por el mundo que habían creído en el Señor nuestro Dios y estaban pasando por pruebas, estaban pasando por dificultades. Y Santiago, a través de esta escritura, le está diciendo a aquellos cristianos, a aquellos hombres y mujeres de Dios, cambien sus actitudes, mejoren sus actitudes. Es como si el Señor nos dijera a nosotros en este tiempo, aprovechen este tiempo de cuarentena, este tiempo de dificultad, este tiempo quizás de prueba que usted está pasando y sea un tiempo provechoso, oportuno para o cambiar o mejorar nuestras actitudes. Así es el título de esta enseñanza, mejorando nuestras actitudes. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿cuáles son las actitudes que yo debo mejorar? ¿Cuáles son aquellas actitudes? Pues son aquellas actitudes que está señalando Santiago que menoscaban, que destruyen la vida espiritual en cada uno de nosotros, que son como zorras pequeñas que quizás no nos damos cuenta, pero que menoscaban, destruyen esa vida espiritual en nosotros. ¿Y cuáles son esas actitudes? Son 5 actitudes que el Señor, a través de la epístola de Santiago, profundizando en ella, por eso no se pierda, ponga mucha atención, nos pide que nosotros cambiemos o mejoremos esas actitudes. ¿Y cuáles son esas actitudes en primer lugar? La primera actitud tiene que ver con mi actitud hacia el mundo. Mi actitud hacia el mundo. Esa es la que yo debo cambiar o mejorar. Miremos lo que dice, por favor,
la epístola de Santiago nuevamente, en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sabe? Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor nuestro Dios es que la actitud incorrecta hacia el mundo tenía involucrados, hermano, a los hermanos en la iglesia en pleitos, contiendas, envidias, codicias, hermano. ¿Y debido a qué? A los placeres, al deseo de los placeres del mundo. Y es que cuando nosotros le damos más valor a los deseos y a los placeres del mundo, entonces entramos con otros en rivalidad. Entramos con otros en pleitos, entramos con otros en contienda, porque le damos, hermano, un valor mayor, y eso era lo que estaba pasando en la iglesia, en el pueblo del Señor, al cual Santiago le escribe y le dice, no améis al mundo, porque usted se constituye en un enemigo del Señor nuestro Dios. Esto es lo que los tiene en pleitos, esto es lo que los tiene en contiendas, esto es lo que los hace arder de envidia, esto es lo que hace que ustedes estén descontrolados en sus deseos. Es más, ustedes piden y están hasta pidiendo mal, porque ustedes piden para gastar en sus propios placeres, en sus propios deleites. Pregunto yo en esta noche, ¿no le parece a usted que esta es la raíz de muchos problemas? Hasta en las mismas familias, no hablando de cristianos, sino en las mismas familias. ¿Esto no es lo que pasa en muchos hogares? Que el uno ve que el otro triunfa, que el otro tiene, que el otro alcanza, que el otro le va mejor. Y esto le puede estar sucediendo hasta hijos de Dios, porque la palabra del Señor aquí le está hablando a la iglesia. Y usted quizás ve a su hermano, ve a aquella persona, le estoy hablando de ese familiar, entre hermanos. Y entonces usted tiene envidia, entonces usted codicia, entonces usted entra en pleitos, en contienda con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona quizás tenga más que usted y entra en rivalidad. Yo también puedo, y entra en desprecio y entra en contiendas. Eso es lo que pasa cuando nosotros, hermano, como hijos de Dios, ponemos por encima los valores del mundo. Cuando nosotros ponemos más los valores terrenales, los valores temporales, que aquellos valores eternos, hermano, entonces comenzamos a sentir esos pleitos, esas envidias. Y si pasa eso en los hogares, en las familias, de carne, de sangre, entre hermanos, entre familiares, hasta entre los mismos cónyuges, escúcheme, eso también pasa en la iglesia, en el pueblo del Señor nuestro Dios. Y aquí hay una raíz de este problema. ¿Y cuál es la raíz de ese problema? Sencillamente que ellos le estaban dando un valor, hermano, demasiado agregado a los placeres de este mundo, a todos aquellos deleites de este mundo. Y el apóstol Santiago dice, yo quiero que ustedes mejoren esta actitud hacia el mundo. Yo quiero que ustedes sanen su corazón con las cosas del mundo, que no estén deseando las cosas del mundo, que no te dejes tormentar por eso, que no le tengas envidia a tu hermano, que no le tengas envidia a tu familiar, que no le tengas envidia menos al impío, aquella
aquella persona que prospera a causa de la maldad. Que usted no le tenga envidia a eso. ¿Cómo se sana esa situación? ¿Cómo nos sanamos de esto en el corazón y cómo tenemos mejores actitudes? Colocando los valores del reino del Señor nuestro Dios por encima que los valores del sistema de este mundo. Le doy una aplicación muy pequeñita y rápida para seguir adelante. Cuando usted y yo podamos sentir esa envidia, esos celos hacia alguien que le va mejor, que tiene lo que usted desea tener y no lo puede tener, ¿sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo le estamos dando un valor mayor a las cosas de este mundo. ¿Aló? ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está prestando atención? Cuando usted y yo podamos sentir, y usted sienta que el vecino le va mejor, que hasta su propio hermano, que a su propio familiar, ¿cuánta gente no se llena de rencor en vez de darle alegría? Uy, mi hermano le está yendo bien, uy, mi hermana le está yendo bien. Comienza a sentir eso y dice el apóstol Santiago, no debería ocurrir eso en los hijos de Dios. No debería ocurrir eso en la familia del Señor nuestro Dios, ni en el corazón de un hijo de Dios. Entonces dice, si usted está sintiendo esos deseos, esos malos deseos, si usted está sintiendo esas envidias, esas codicias, porque los deseos y los placeres y el deseo de tener uno más lo lleva a esas cosas descontroladas, a esas emociones descontroladas. Dice, entonces, cambie esa actitud, mejore esa actitud. Ponga los valores del reino de Dios por encima de los valores de este mundo. Y entonces tendrá sanidad en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor nuestro Dios? En primer lugar, mejore su actitud hacia el mundo. Eso es lo que nos pide. Ese es el llamado del Señor nuestro Dios a nosotros. Aproveche este tiempo de cuarentena. Permitamos que el Señor revise eso en nuestro corazón. Y si usted y yo llegamos a sentir eso, es porque los valores del reino de Dios están por debajo que los valores del mundo. La segunda actitud que el Señor nos pide que mejoremos, del cual nos hace un llamado, no solamente es mi actitud hacia el mundo, sino nuestra actitud, mi actitud, hermano, hacia Dios mismo. Debo cambiar, debo mejorar mi actitud hacia Dios, hacia Dios mismo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Estamos ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflíjense, lamentense y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice la palabra del Señor nuestro Dios. ¿Qué es el llamado del Señor nuestro Dios en esta noche? A través de esta escritura. Cambien su actitud hacia mí. Aprovechen este tiempo y mejoren esa actitud. Oh, gracias al Señor nuestro Dios por este llamado, por este pedido que Dios nos hace. ¿Y cómo podemos cambiar esa actitud hacia Dios? El Señor comienza diciendo en el versículo 7, sométase a Dios. Esto es, obedézcale al Señor nuestro Dios. Deje de desobedecerle al Señor nuestro Dios. Sométase a su voluntad.
Humíllese delante de la presencia del Señor y sométase al Señor nuestro Dios. Dice la Biblia que es la única manera de nosotros poderle hacer frente al diablo y él huirá hacia nosotros. No podemos vivir una vida nosotros en victoria, escúcheme bien, contra los ataques del diablo, contra los ataques del maligno, si nosotros no sometemos nuestra vida al Señor nuestro Dios. Y Santiago está haciendo un llamado: deje la desobediencia a Dios, obedezca su palabra, humíllese, póstrese delante del Señor y sométase delante de Dios. Aproveche este tiempo, dice el versículo 8, y acérquese al Señor nuestro Dios. Hay tantos cristianos, hermano, escúcheme, que van a la iglesia, que se conectan a un servicio como esto, pero viven tan alejados del Señor nuestro Dios. No tienen una relación, no tienen una comunión delante del Señor nuestro Dios con Él. Y dice: acérquense al Señor nuestro Dios. Aproveche este tiempo de prueba, aproveche este tiempo de dificultad. No se acerque a una piedra, no se acerque a un yeso, no se acerque a un palo, no se acerque a una estatua, no se acerque a un mármol. Acérquese al Señor nuestro Dios con corazones sinceros delante del Señor nuestro Dios. Y aquí hay una promesa, dice: y Dios se acercará a ustedes. Y dice: purificad vuestros corazones, hombre de doble ánimo. Lo que está diciendo es: deje esa mala actitud con Dios de querer vivir para Dios y vivir para el mundo al mismo tiempo. No sea una persona inconstante en los caminos del Señor. Aproveche este tiempo y aférrese a la mano del Señor nuestro Dios. Cambie esa actitud hacia el Señor nuestro Dios. Y el versículo 9 dice: aflígese, laméntese y llore, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor nuestro Dios? Arrepiéntase, arrepiéntase, abandone el pecado, deje ese mal camino de corazón, vuelva hacia el Señor nuestro Dios. Aproveche. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Santiago? Dos cosas maravillosas en esta noche que Dios nos está llevando a profundizar por el Espíritu Santo en su palabra. Y la primera es, dice: cambie esa actitud, mejore esa actitud hacia el mundo, hermano. No viva bajo los valores, bajo el sistema de este mundo. No vivamos bajo ese sistema. Vivamos bajo el sistema de Dios. Aproveche este tiempo, hermano, para no vivir bajo el sistema de este mundo. Viva bajo los principios del Señor nuestro Dios. Y la segunda parte dice: cambie su actitud hacia Dios. No quiera vivir para Dios y vivir para el mundo. Aléjese del pecado, arrepiéntase, confiese su pecado y apártese de él y alcanzarás misericordia. Y entonces quite esos ídolos de su corazón, quite esos ídolos de su mente. Escúcheme, vuélvase a Dios de todo corazón, dice la palabra. Cambie esa actitud es la que tiene que cambiar. Acérquese, limpie, pecadores, vuestras manos, vuestras acciones, vuestras malas acciones. Deje esas malas acciones, arrepiéntase y busque al Señor nuestro Dios. El tercer llamado que nos hace el Señor para cambiar y mejorar nuestras actitudes no es solamente hacia el mundo, no es solamente hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos. Hacia nuestros hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: hermanos, no murmuréis. En otras versiones dice: hermanos, no hable mal de su hermano. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, entonces murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y dice el versículo 12: uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a quién? A otros. ¿Quién eres? Y lo que está diciendo es, hermano, en este tiempo, cambiemos o mejoremos esa actitud de no juzgarnos los unos a los otros. En el tiempo de Santiago estaba, digamos, hermano, que había este mal acto, esta indisciplina, había este mal hábito de hablar y murmurar los unos de los otros. Y dice, eso no puede seguir así. ¿Por qué no aprovechan este tiempo y cambian esa actitud de no hablar mal de los unos de los otros? Dice, no hable mal de los unos de los otros. Eso es lo que nos pide la palabra del Señor nuestro Dios. Y dice aquí, nosotros estamos llamados a cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios, no a juzgar los mandamientos. ¿Quién cumple o quién no cumple? Nosotros estamos llamados a cumplir. No somos los dadores de la ley. Dios no nos ha puesto como policías para ir a mirar quién cumple o no cumple los mandamientos del Señor nuestro Dios. Jesús dijo, preocúpate y procura sacar la viga que tienes en tu ojo antes de ir a sacar la paja en el ojo ajeno. Y sabe, hermano, ¿cuál es el mandamiento del Señor nuestro Dios? Es amar a nuestro prójimo. Ese es el gran mandamiento, no a juzgar a nuestro hermano. Dios no nos ha puesto a nosotros como policías. Y en ese tiempo pasaba esa situación, hermano, que habían personas que estaban vigilantes, quién cumplía y quién no cumplía los mandamientos del Señor nuestro Dios. Usted ni yo hemos sido llamados a hacer esa función. Y dejemos entonces y cambiemos y mejoremos esa mala actitud de estar juzgando a nuestro hermano, de estar murmurando, de estar chismeando, de estar hablando mal detrás de esa persona cuando está ausente. Dice, ¿por qué no aprovechan este tiempo en el Señor? Y dejan de hablar mal de las personas, de juzgar. No juzguen. Porque usted se está convirtiendo en juez y a usted no hizo la ley. El que la hizo, el único, es Dios. Y entonces Santiago ve que en vez de estarse amando entre hermanos, se están juzgando. Y en vez de estarse edificando, se están destruyendo los unos a los otros. Y entonces dice el último versículo que leímos, el 12, ¿quién los puso a usted? ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Quién le colocó a usted como juez? ¿Quién lo puso a usted como juez? Nadie. No se meta. Iba a decir otra palabra, pero mejor le digo. No la digo. ¿Quién los llamó? ¿Quién lo puso a usted como juez? Estar mirando si un hermano cumple o no cumple los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ámelo, ayúdelo, edifíquelo y no lo destruya con sus comentarios. Mejore esa actitud delante del Señor nuestro Dios. Porque ¿quién te ha puesto como juez de la ley del Señor nuestro Dios? Para eso están quizás las personas encargadas y la Biblia dice, es Dios, es Dios. Porque Él fue el único dador, Él es el único que puede salvar y perder. Hacer que una persona se salve y se vaya para el infierno. Pero no juzgue, no critique. Si la persona no hace las cosas como usted las hace, dele gracias al Señor nuestro Dios. Quizás sea más débil en la fe y usted más fuerte. Pero no lo juzgue, ámelo antes de juzgarlo, edifíquelo antes de destruirlo. Porque nadie nos ha puesto a nosotros como juez. Nada. Si alguien se cruza un semáforo, usted y yo no somos ni policías, para sacarle un parte. Si alguien no se pone tapabocas, no.
Usted y yo no somos los policías para decirle, póngase el tapabocas. Porque le pueden contestar mal y usted y quién lo mandó a usted y se ganase un problema. Porque nadie nos ha llamado a nosotros como policías. Dice, cambie esa actitud. Deje de juzgar a su hermano. No lo juzgue. Ámelo. Edifíquelo. No lo destruya. Porque nadie te ha puesto a ti como juez de la ley. Solo hay uno y es Dios. 3 actitudes que el Señor nos pide que cambie. Número 1, mi actitud hacia el mundo. Número 2, mi actitud hacia Dios. Y número 3, mi actitud hacia los hermanos. Y la cuarta actitud a la cual el Señor nos llama y nos pide que cambiemos o mejoremos es esa actitud hacia mí mismo. Es la actitud hacia mí mismo. Versículo 13 del capítulo 4 de Santiago. Capítulo 4, versículo 13. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sabe? Toda persona debe tener un concepto equilibrado de sí mismo. Todo ser humano. Ni menos para que no se sientas inferior a los demás. No de una baja autoestima. No de un autorrechazo. Para que no te sientas, no te menosprecies. Porque hay hijos de Dios y cristianos, hijas de Dios que se menosprecian a sí mismos. No hagas eso. Eso no es bueno delante del Señor. Usted es un hijo y usted es una hija del Señor nuestro Dios. No se menosprecie. Pero por otro lado, no tengas un más alto concepto de ti que el que debes tener. Y casi la tendencia que produce el orgullo es a tener un alto concepto más arriba de uno mismo. Y el Señor dice, eso es pecado delante del Señor. Eso lo produce la soberbia, eso lo produce el orgullo. Pero hay otra cosa que produce el orgullo. Hacer planes dejando fuera a Dios de nuestra vida. Dejándolo fuera al Señor nuestro Dios. Es hacer planes con orgullo, con una autosuficiencia, hermano, producida por el mismo orgullo, por la soberbia, sin contar, escúcheme bien, con la bendición y con la autorización del Señor nuestro Dios. Entonces hacemos planes y decimos, mañana vamos, hacemos, traficaremos, ganaremos, iremos a tal ciudad, haremos esto, viviremos allí. Y dice, esto es soberbia, esto es orgullo. Mejore esa actitud, dice el Señor nuestro Dios. Hay que mejorar esa actitud. ¿Y cómo la mejoramos? Diciendo en vez, si el Señor lo permite, haré esto o haré aquello. ¿Sabe? El Señor dice, no tengas esa arrogancia delante del Señor, porque eso es jactancia y es pecado delante del Señor nuestro Dios. Sométase al Señor nuestro Dios. Baje esa autosuficiencia, esa tan alta estima que usted tiene de sí mismo y humíllese delante del Señor nuestro Dios y cambie, mejore esa actitud.
Si nosotros veníamos haciendo esas, así nos sentíamos engrandecidos, todo salía bien, hermano, todo el mundo nos llamaba, éramos los preferidos, hermano, nos sobraban los puestos de trabajo, nos sobraba el dinero. Tenga mucho cuidado porque eso es orgullo, jactancia, arrogancia. Y dice, aproveche este tiempo para humillarnos delante del Señor nuestro Dios. ¿Sabe? En un tiempo de prueba, sí que aprendí a mejorar esta actitud. Y agradezco al Señor nuestro Dios. Y esa zorrita del orgullo se mete, hermano, en nuestro corazón. Pero antes yo decía, voy a hacer tal, este negocio, aquel negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y tuve que aprender todo lo que hacía. Nada salía. Todo fracasaba. Y por eso es que hay muchas vidas fracasadas hoy. Por eso es que hay muchas vidas tristes en el Señor nuestro Dios. Vacías, hermano, frustradas. ¿Sabe por qué? Porque no se consulta a Dios, porque no buscamos al Señor nuestro Dios. Entonces dice el Señor, mejore esa actitud. Cuarta actitud que debemos mejorar. Repasemos. La primera, mi actitud hacia el mundo. Tenga muy en cuenta esta palabra, vuelva y léala. Dígale al Espíritu Santo, medítela, Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿cuál es mi actitud hacia el mundo? ¿Serán mayores los valores del mundo, de este sistema, de este mundo que los valores del reino? Y por eso sientes envidia, celos, pleitos. Número 2, mejore la actitud hacia Dios. Debemos mejorar nuestra actitud al Señor nuestro Dios. Aprovechemos este tiempo para humillar nuestro corazón delante de Él. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos de Él. Número 3, mejoremos nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Número 4, mejoremos la actitud hacia nosotros mismos. Y número 5, mejoremos nuestra actitud hacia la justicia social. Mejoremos nuestra actitud hacia la justicia social. Santiago capítulo 5, versículo 1, dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado en estos días, en estos tiempos, tesoros. He aquí clama el jornalero de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites, en lujos sobre esta tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Están tan gorditos que ya están como para el matadero. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Mejoremos nuestra actitud hacia la justicia social. Aunque el contenido de este párrafo está dirigido a la gente rica e inconversa, también está dirigido a todos nosotros, aquellos que gozamos de algunos privilegios y bendiciones en esta tierra, para tener en cuenta a quién, a los pobres, a los necesitados. Esa es la actitud que nosotros debemos mejorar y a la cual el Señor nos llama en este tiempo. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: vas a seguir acumulando tesoros, riquezas,
Es un llamado que el Señor nos hace en esta noche, hermano, para despertar nuestro espíritu y nuestra conciencia hacia la justicia social, especialmente con aquellos necesitados, pobres, hermano. ¿Por qué no mejorar esa actitud ante aquellos que necesitan, hermano? Aunque son, digámoslo así, hermano, menos favorecidos, desafortunados, podríamos nosotros decir, hermano. ¿Sabe? He aprendido algo de parte del Señor nuestro Dios. No hable mal del pobre. No lo menosprecie. No importa de dónde sea, de dónde venga. No hable mal del pobre. No lo menosprecie. En esta vida, hermano, hay gente afortunada. Y quizás si usted y yo hemos sido afortunados, hermano, y debemos darle gracias al Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor, tú tienes una casa, tú tienes un techo, tienes un vehículo o no lo tienes, tienes con qué comer. Eres afortunado, tienes tu familia, tienes bienestar, hermano. Pero hay gente en este mundo que es desafortunada, que no tiene con qué comer, que no tiene dónde vivir, que es pobre, que es menesteroso. Y algo que el Señor nos llama, cambie esa actitud. No hable mal del pobre. No hable mal del menesteroso, del desafortunado. No importa si no es colombiano, si es chichombiano, si es mexicano. No importa de dónde venga. No hable mal, no menosprecie. Porque la palabra del Señor nuestro Dios dice, el que menosprecia al pobre, menosprecia a Dios. No hable mal de él. No lo menosprecie. No sea altivo o altiva. Si no le da nada, que el deber sería ayudarle. No hable mal, no lo menosprecie, ¿sabe? Santiago capítulo 1, versículo 27, ya había hablado acerca de esto, de la verdadera religión pura y sin mancha. Dice aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso hace un llamado a los ricos, a los acaudalados, pero también a aquellos que gozan de privilegios, de comodidades, de lujos. Y dice, no le haga mal al prójimo, no lo menosprecie, ayúdelo, no lo abandone. Mire, ¿sabe? El libro de Proverbios tiene 32 citas que habla acerca del pobre, de no menospreciar. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 19, por favor. Vaya al libro de Proverbios capítulo 19. Dice así. Versículo 17 de Proverbios 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. A Jehová presta. A Jehová le presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Todo lo que usted le da a un pobre y a un necesitado, Dios se lo devuelve multiplicado. No lo menosprecie. No hable mal de él. Dale gracias a Dios porque quizás tú eres una persona afortunada. Pero en este mundo hay mucha gente desafortunada que no es favorecida. ¿Sabe? Proverbios capítulo 14, versículo 21, dice así. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios.
Es así de clara la palabra y de sencilla. Proverbios 14:21 dice, peca delante de Dios el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es dichoso. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado. Gozamos de tantas cosas en este mundo de deleite. Y dirá, vamos a seguir haciendo tesoros en esta tierra, cuando hay tantos necesitados a quien podemos ayudar y dar. El versículo 31 de Proverbios 14 dice, mira, esto es tremendo. Mira lo que dice. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Deshonra a su hacedor, a quien lo creó. ¿Sabe quién nos creó? Dios. El que menosprecia, el que oprime, mas el que tiene misericordia del pobre, honra a Dios. Queridos hermanos, ¿cuál de esta actitud tenemos nosotros que cambiar? ¿Qué actitud debemos nosotros cambiar en medio de esta pandemia y de esta dificultad? ¿Será nuestra actitud hacia el mundo? ¿Será nuestra actitud hacia Dios? ¿Será nuestra actitud hacia nuestro hermano o hacia nosotros mismos? ¿O será nuestra actitud hacia el pobre? ¿Cuál actitud de estas debemos nosotros mejorar? ¿Qué Dios tiene que trabajar en nuestra vida? ¿Sabe? Santiago no solamente le puso la lupa a aquellas actitudes que deberíamos mejorar, sino que nos dijo cómo podríamos mejorarlas y cambiarlas. Santiago capítulo 4, versículo número 6, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así, Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométase pues al Señor nuestro Dios. Y el versículo 10 dice así, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe? Solo hay una forma de cambiar estas actitudes. Pero también hay una forma, una manera la cual no nos permite, o un pecado más bien, cambiar las actitudes o mejorarlas. La virtud que nos ayuda a mejorar y a cambiar nuestras actitudes se llama humildad. Humildad en el corazón. Por eso alguien dijo, la humildad es la madre, la mamá de las demás virtudes. Toda buena virtud nace de la humildad. Da a luz la humildad, toda virtud buena. Pero ¿sabe cuál es el pecado que no nos deja cambiar nuestras actitudes? Se llama orgullo, arrogancia, altivez. Pidámosle en esta noche al Señor nuestro Dios que nos ayude a cambiar nuestras actitudes, mejorarlas, que las podamos mejorar. ¿Por qué no nos humillamos delante del Señor nuestro Dios? Y le pedimos perdón si tenemos que pedirle perdón a Dios. Cambiar nuestras actitudes. Vamos, hagamos una oración. En el nombre de Jesús oremos. Padre mío,
He predicado tu palabra, no mi palabra. Hoy te pido que si hemos escuchado tu voz, no cerremos nuestros oídos. Y te pido que nos ayudes a cambiar estas actitudes, a mejorarlas. Ayúdame a cambiar y a mejorar mi actitud hacia el mundo. Hacia ti mismo, Señor, hacia mis hermanos, hacia mí mismo y hacia los pobres. Por eso nos humillamos delante de ti, Padre. Humillamos nuestro corazón delante de tu presencia. Vamos, haga una oración, levanta tus manos al cielo y pide el Espíritu Santo. Dame humildad en el corazón. Humilla mi corazón, Señor. Pídale a Dios y dígale, quiero ser más humilde, Señor. Quiero humildad en mi corazón, Señor. Hazme un hombre o una mujer sencilla y humilde para poder cambiar mis actitudes. Diga, humilla mi corazón, Espíritu Santo, porque tú resistes al soberbio, al orgulloso, al jactancioso. Tú lo resistes. Tú te paras enfrente y lo resistes, te opone a él, Señor, y destruye ese orgullo. Dígale, Espíritu Santo, dame humildad para cambiar, para mejorar estas actitudes que yo debo cambiar y mejorar. Padre, bendecimos tu iglesia, bendecimos tus hijos, tus hijas. Bendecimos a aquella persona que se conecta por primera vez. Si usted hoy está recibiendo esta palabra por primera vez, le invito a que haga esta oración conmigo. Y diga, querido Dios, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y pido a Jesús que me salve. Y hoy abro las puertas de mi corazón para recibirlo. Y te pido que de aquí en adelante cambie mi actitud, Señor. Esa actitud de rechazar a Jesús. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Santifica mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Declaramos que no vuelve vacía. Agradezco por cada vida en esta noche que ha recibido esta palabra. Te agradezco, hermano, que hayas tenido la paciencia para escucharme. Te agradezco en el nombre de Jesús. Y te pido que medites en esta palabra mañana en tu devocional, la repitas, te postres delante del Señor y le digas, Señor, ¿qué actitud debo mejorar y cambiar? Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para terminar, sin antes decirles que les esperamos el domingo a las 9:30 de la mañana. Dios les bendiga. Señor, gracias por este tiempo. Ahora, Señor, colocamos nuestras vidas en tu presencia, pidiendo que seas tú, Señor, el que nos permites pasar a nuestro descanso. Bendícenos, Señor Jesús. Y Padre, desde ya colocamos el día de mañana en tus manos, declarando, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Y no se les olvide el domingo, nuevamente 9:30 de la mañana. Amén.